Oremos con el Evangelio. Lunes 14 de octubre, 28ª semana del tiempo ordinario, cuarta semana del Salterio, color litúrgico verde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas, y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos recibido la gracia del apostolado, para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 98. El Señor da a conocer su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor da a conocer su salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y Él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de Oremos Digital. Un feliz comienzo de semana para todos. Qué bueno que empecemos dando gracias al Señor por la oportunidad que nos da de ser mejores y de vivir con alegría todos los momentos concedidos por Él. Seguimos orando para que el Santo Padre, el Papa Francisco, junto con los obispos, los delegados en el Sínodo para la Amazonía, encuentren con la luz del Espíritu Santo soluciones para un mundo y una iglesia cada vez mejor. Nos encontramos hoy con un evangelio muy particular. Jesús no hablaba para simpatizar al pueblo. En el vocabulario político lo entendemos como populista. Jesús no era populista. No decía las cosas que la gente quería escuchar, sino que decía lo que la gente necesitaba escuchar. Muy seguramente, esa gente que se agolpaba junto a Él iba buscando un favor, un premio, un añadido a su vida. Esta gente no tenía la razón suficiente para entender que Jesús vino no a hacer milagros de sanación o de alimento o de devolver la vida a un muerto. Ellos no veían más que lo que sus miopes ojos les permitían. Por eso Él, sin miedo a perder adeptos, les dice que esa generación era una generación perversa. ¿Qué más signos si el signo mayor es su presencia entre nosotros? ¿Qué más queremos si Jesús es el Dios con nosotros, el libertador, el salvador, el Señor de los cielos? Quisiera entonces recomendarles 7 formas fáciles para conocer más al Señor Jesús y así poderlo ver no solamente como el Mesías, sino también como el signo más grande que Dios ha puesto entre nosotros. Primero, tenemos que orar. La oración es hablar con Él, es entrar en diálogo con un amigo. Ese amigo es Jesús. Recordemos que la oración no solamente es pedir,
En la oración yo puedo alabarlo. En la oración yo puedo ser grato a Él. Yo le puedo agradecer, yo le puedo suplicar, yo le puedo simplemente hablar. En la oración yo me encuentro con un amigo, con Jesús. En la oración yo comienzo a conocer a ese amigo que quiere entrar en mi vida. Segunda forma, la adoración. ¿Y qué es la adoración? La adoración es la contemplación, es hacer todo para Él. Los grandes santos, mis queridos amigos, permanecían mucho tiempo contemplando a Jesús. Y lo contemplaban de muchas formas. Lo contemplaban en el Santísimo, allá en la Eucaristía. Lo contemplaban también en el pobre. Lo contemplaban en la naturaleza. Lo contemplaban en la vida espiritual. Nosotros sí que necesitamos buscar la manera de adorar en espíritu y verdad al Señor, contemplándolo en sus criaturas. Tercera forma, la palabra de Dios, la lectura de la palabra. No nos quedemos con lo que escuchamos, por favor. Hagamos la manera de tomar la Biblia. Yo creo que todo buen cristiano, todo buen católico debe tener por lo menos la Biblia en su casa. No le dé miedo tomar este libro maravilloso y leer 1 o 2 páginas diarias y de buscar qué es lo que quiere Dios decirte. Recordemos que la palabra de Dios es la voz de Dios que habla y nosotros debemos responderle. Cuarta forma, la devoción. ¿Qué es la devoción? Se los voy a decir con un ejemplo muy sencillo. Cuando tú tienes un novio, una novia, cuando tú tienes un mejor amigo, una mejor amiga, buscas la manera de compartir con esa persona mucho. Entonces, cada 8 días van a comer un helado, cada tantos días van al cine, van y comparten un ratico. Eso que se hace habitual es algo que se hace con devoción. Devoción es aquello que yo hago repetitivamente para fomentar esa amistad, para fomentar ese amor. Sí que necesitamos fomentar ese amor con Dios, ese vínculo con Jesús. Y la devoción la podemos encontrar maravillosamente en el sacramento de la Eucaristía, maravillosamente en el sacramento de la confesión, maravillosamente cuando yo hago todas las cosas pensando en Él. Otra forma es escuchar las reflexiones y escuchar la predicación, leer libros espirituales, la vida de los santos. Todo esto nos va llenando a nosotros, mis queridos hermanos, de una fortaleza espiritual que nos va a hacer acrisolar, madurar nuestra fe. Sexta forma, escuchar música religiosa y también adecuar el lugar para Dios. Hoy está muy de moda acomodar las cosas en temáticas. Entonces entramos a un restaurante que habla de la naturaleza, entonces las mesas son un tronco, los platos son hechos en vasijas, bueno, qué sé yo. Cuando tú haces una fiesta y quieres decorarla, digamos, con flores, todo es flores, la tarjeta de invitación, la torta, todo es flores. Entonces, si tú quieres una vida en comunión con Dios, decora desde dentro tu vida para que sea Dios el que entre. Yo no me imagino que una persona, antes de hablar con Jesús, vea primero pornografía, por ejemplo. Hay que adecuar todo el espacio para Él. Y último, hay que compartir a Jesús. ¿Qué es compartir a Jesús? Es hablar de Él. Cuando nosotros tenemos una persona referente en la vida, de esa persona hablamos siempre. Ese buen profesor que mantengo nombrando porque me ha enseñado cosas buenas, ese buen amigo, esa buena amiga que me enseñó ciertas cosas y que la llevo en las conversaciones. También Jesús necesita ser compartido. Qué bueno cuando yo, en un grupo de amigos, con una persona, con alguien que necesita, yo comienzo a compartirle desde mi experiencia lo que significa Jesús en mi vida. Bueno, pues mis queridos amigos, no vayamos a ser como esta generación que se convirtió en una generación perversa. Convirtámonos en una generación que acepta a Jesús y que reconoce en Él el verdadero signo de Dios. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.